a pedir que vayan nuevamente a los versos del 8 al 11 y le voy a pedir que nuevamente se pongan en pie si usted pudiera. Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Padre, gracias damos en Cristo por tu palabra, gracias por tu ley, gracias por los 10 mandamientos que resumen tu ley moral. Gracias también porque sabemos que toda ella está enfocada en hacer tu voluntad, pero también en traernos bien a nosotros. Te rogamos en Cristo que nos bendigas y que nos hables hoy por medio de tu palabra una vez más, y que así seamos apartados de nuestras maldades, acercados a ti, Señor, y bendecidos así. En Cristo rogamos porque nos hables y damos gracias porque sabemos que harás esto y mucho más. Amén. Pueden sentarse. Uno de los grandes retos que tenemos todos los que estamos aquí presentes, todos los que estamos aquí en esta sala, tiene que ver con nuestra responsabilidad delante de Dios. Todos tenemos responsabilidades delante de Dios. Algunos aquí piensan que como son niños ya no son responsables delante de Dios. Uno de los grandes problemas de que Dios es que entonces hace el ser humano responsable. Si no hubiera Dios, nosotros podemos darnos ciertos lujos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, si no hay Dios, comamos y bebamos y hagamos lo que queramos, porque no hay que darle cuentas a nadie. Pero como hay Dios, eso nos hace responsables. Nos hace responsables delante de aquel que es Dios. Nos hace responsables incluso delante de nuestro prójimo, porque Dios tiene que decirnos en relación a nuestra responsabilidad delante de nuestro prójimo. Dios nos ha creado y nos ha dado una misión. Nos ha dado también una ley para cumplir. Si no fuera así, pudiéramos vivir totalmente relajados, sin responsabilidad y jugando todo el tiempo. Ustedes saben que en casi cada hombre hay un niño. Las mujeres a veces nos sacan en cara eso, que no maduramos. Cuando hay una jovencita de 14 años pensando en cosas, los muchachos de 14 años están en la bobería y en el fútbol y la raqueta y el voleibol y en la soncera. Las muchachas ya andan haciendo planes de boda y criar hijos. Algunas, ¿no? Y ellos andan en la bobería. Lo único que quieren es resolver el problema de sus hormonas, pero andan en otra cosa. Tienen un niño delante, pues con ese niño hay que luchar. Hay que luchar. No puedes ser un niño toda la vida. A los hombres les toca una alta responsabilidad. A los hombres les fuera muy bien si no hubiera Dios, pero hay Dios. Hay Dios. Dios nos ha dado una misión
y Dios nos ha dado una ley. Así que tenemos que ser responsables, de lo contrario se nos pasará factura. O sea, vamos a tener que un día pagar una gran factura que debemos si no vivimos en consecuencia, y vamos a sufrir en carne propia o en alma propia las consecuencias de no vivir como si hubiera un Dios. Todos los adultos que estamos aquí, somos responsables delante de Dios por nosotros y también por la generación que viene detrás de nosotros. Y nosotros somos su ejemplo y nosotros somos quienes deben enseñarles a esa generación que viene detrás de nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables, nosotros somos responsables, los adultos que estamos aquí, por nosotros y por nuestros hijos, somos responsables, y por nuestros nietos somos responsables. ¿Oíste, Antoine? Tengo aquí hoy, gracias al Señor, a todos mis nietos y todos mis hijos que están aquí en Cuba también. Así que puedo hoy brincar de alegría. Nosotros los adultos somos responsables delante de Dios. Dios nos ha hecho responsables. Tenemos que enseñarle lo que Dios nos muestra a nosotros, enseñárselo a nuestros hijos, y tenemos deberes para con ellos de enseñarles a ellos y también a nuestros nietos de lo que Dios les ordena también a ellos. Tenemos que mostrarles a ellos que ellos tienen responsabilidad para con Dios y que ellos tienen responsabilidad para con su prójimo, y todos los adultos que estamos aquí tenemos esa responsabilidad. Miremos con claridad, hermanos, nuestra responsabilidad en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento resalta la responsabilidad que tú y yo como adultos tenemos, y que tenemos que transmitirle esa responsabilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y si no, ellos tienen que saberlo por nosotros. Ellos no pueden vivir en un mundo que es una burbuja, que ellos son el centro del mundo y que pueden vivir como si nada estuviera ocurriendo a su alrededor, como si ellos fueran el centro del universo y todo el mundo estuviera girando a su alrededor. Hay que mostrarles a nuestros hijos y a nuestros nietos dónde viven y para quién deben vivir. Vamos a ver juntos el cuarto mandamiento, pero específicamente vamos a ver la responsabilidad o el deber que los cabezas de familia o los cabezas en cualquier lugar de la sociedad tienen que cumplir en relación al cuarto mandamiento y en relación a todos, a su prójimo. Vamos a ver qué deber tienen los cabezas del cumplimiento del cuarto mandamiento. Éxodo 20:10 dice así, o sea, específicamente el versículo 10. Nosotros leímos del 8 al 11, ¿verdad? El 10 dice así: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú. ¿A quién se referirá? Porque después dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, si usted se fija, el cuarto mandamiento de la ley moral está dirigida a cierta persona específicamente. Y esa persona específicamente tiene que hacerse vocero de Dios y representante de Dios para otras personas. Pero lo curioso es que esas otras personas van camino a convertirse en ese tú.
Porque todos un día podemos convertirnos en ese tú al que el cuarto mandamiento está dirigido en primera persona. Hoy, Jan Oreste no es ese tú. Hoy, Anthony no es ese tú. Ese tú es para Adrián, ese tú es para Gileimis, porque son ambos responsables en su casa, son los cabezas de familia. Pero mañana Anthony y Jan Oreste van a ser ese tú, porque ellos están llamados a construir una familia también. ¿O te vas a quedar soltero para siempre, Jan Oreste? ¿Y en la casa de tu papá siempre? No vas a tener novia, ni esposa, ni hijos. Sí, ¿verdad? Entonces, hoy tu papá es a quien Dios le dice, no, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día consagrarás a Jehová, no hagas en él obra alguna tú. Eso es hoy es con tu papá, pero mañana es contigo. Ese tú es contigo. Y entonces tú tendrás hijos y tendrás que tú enseñarle a tus hijos que hay 6 días para trabajar o jugar o hacer todo lo que es lícito hacer 6 días, pero hay un día en que debemos consagrar a Dios. Hay una responsabilidad directa aquí. Hermanos, amigos, niños, Dios nos llama a ser responsables. Disfruta de la niñez. Disfruta ahora. Disfruta de salir detrás de papá o de mamá o de abuela o de abuelo y que él manda y yo hago lo que él diga. Si él se equivoca es un problema de él. Yo soy conducido por él. Pero yo tengo que ser llamado, yo tengo que obedecerlo a él porque él está obedeciendo a Dios. O yo debo desobedecerlo a él porque él no está obedeciendo a Dios. Pero te das cuenta que desde que naces a en este mundo, Dios te llama a ser responsable. Mañana tendrás que ser tú el que tienes que guiar a otros y el que tienes que decirle a otros, hoy es un día para Dios. Hoy tenemos que adorar a Dios, no hacer lo que nosotros normalmente hacemos el resto de la semana. Hay un llamado aquí a cabezas de familia, a los que están en autoridad en la familia, que puede ser perfectamente un hombre, en la mayoría de los casos, pero en ocasiones las mujeres quedan solas, pueden enviudar, pueden ser abandonadas por sus esposos. Incluso la mujer piadosa puede ser abandonada por su esposo inconverso. Incluso una mujer piadosa puede tener un esposo inconverso que no hace su función correctamente de cabeza delante de Dios y la mujer tiene que, sometida a su esposo, enseñarle a sus hijos y también a su esposo, pero sometida, que tienen una responsabilidad delante de Dios. Pero en este mandamiento encontramos que no todos tenemos una misma responsabilidad en el tiempo delante de Dios, pero sin embargo todos somos responsables o estamos llamados a ser responsables en algún momento. Porque este hijo o hija mañana van a ser esposos o esposas, o padres o madres de familia. Miren cómo habla el hombre de Dios, Josué, reconociendo que Dios le había llamado a él en primer lugar y que él en primer lugar tenía una responsabilidad y que su casa debía tomar las decisiones que él tomaba y que su casa iba a ser conducida por él, no por otro, por él. Josué, en un momento de la historia de Israel donde Israel no estaba muy claro a quién seguir, él les dijo a toda la nación reunida, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabais al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Josué sabía muy bien que él no solo era responsable él. Algunos aquí tenemos la
O podemos tener una tendencia pecaminosa a decir, bueno, yo voy a buscar a Dios. Si tú no quieres buscar a Dios, eso le decimos a nuestros hijos y a nuestra esposa. No, hermano, eso está bien para los vecinos. Pero para tus hijos y tu esposa, tú tienes que decirle, mientras tú estés en esta casa, tú, junto conmigo, vas a servir a Dios. Y si no lo vas a hacer, bueno, conviértete en mi vecino si quieres. Pero bajo esta casa, yo soy responsable. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no quiere decir que, porque hay una tensión muy grande. Yo sé que cada vez que yo hablo así, algunos hermanos dicen, amén, gloria a Dios, pero otros hermanos dicen, este es un tirano. Y yo entiendo, porque en este mundo humanista, donde los niños siempre hay que darle los gustos. ¿Y cómo tú le vas a decir a un joven adolescente que se vaya de tu casa? Bueno, el mismo día que quiera acostarse con una muchachita, es porque ya tiene, parece, tamañito para trabajar. Porque un joven que tenga deseos de tener relaciones sexuales es un joven que tiene que estar pensando en casarse, en hacer una casa y una familia. Porque las relaciones sexuales son para el matrimonio y para hacer una familia, procrear, tener hijos. Para eso Dios creó y diseñó la relación sexual. Así que si tú quieres tener relación sexual, tú tienes que prepararte para construir una familia. Y por eso, hermanos, nuestros hijos varones y nuestras hijas hembras y nuestros nietos tienen que estar siendo preparados para lo que van a hacer mañana. ¿Cómo lo estás preparando hoy para ser una esposa o un marido que sostiene su hogar? Y que guía a su familia y que es cabeza de su familia. ¿Cómo los estás preparando? ¿Vas a prepararlo ya cuando tengan 18 años? Cuando tengan 18 años deben estar formados ya, totalmente preparados, listos. Deben estar en preparación todo el tiempo. Todo el tiempo deben estar en preparación. Josué dijo, ustedes no sé a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba diciendo yo y el cuarto y la cocina. ¿A esa casa se estaba refiriendo? No, estaba refiriendo a su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No, algunos piensan que es el cuarto y la cocina. Yo he oído todo tipo de aplicaciones. No, esta casa es para una casa culto porque la Biblia dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Jeremías capítulo 17, versículo 20 al 22. Jeremías 17, 20 al 22. Jeremías 17, 20 al 22. Y diles, oí la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por las puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. De la misma manera hizo Nehemías, y esa historia de Nehemías la hemos leído varias veces, pero en Nehemías 13 vuelvo a leerla. En aquellos días vi a Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. En otras palabras, estaban haciendo vino, estaban trabajando y haciendo vino en días de reposo. Y que acarreaban haces, o sea, estaban cargando manojos de hierba para los animales, etcétera. Y cargaban asnos con vino. Y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Quién era Nehemías aquí? Hermanos, Nehemías era el gobernador de Jerusalén. Él era la autoridad civil en Jerusalén.
Jeremías por allá estaba haciendo uso de lo mismo, le estaba diciendo al rey qué debía hacer. Estaba profetizando qué era lo que tenía, cómo debía conducirse los reyes, qué tenían que hacer con la nación, qué debían exigirle a la nación. Si mañana Dios lo hace a usted gobernador de una provincia, de un municipio o de una nación, ¿qué usted va a promover? Usted no va a exigir igual que Nehemías, porque hay una diferencia entre la nación de Israel en el tiempo en que esto fue escrito y las naciones hoy en día. Si usted va el día de mañana, usted es gobernador de esta nación o de una ciudad, usted no debe exigir que se guarde el día de reposo como exigió Nehemías, pero usted debería exhortar que así se haga. Usted debería motivar y ser ejemplo. No debería exigir porque usted no está en una nación para exigir la fe. Usted está para proclamar el evangelio. Usted está para ser un gobernante fiel, no un ladrón, sino alguien que sirve. Y usted debe servir y debe servirles con la verdad también. Enseñarles la verdad. No, ahora no exigirle a no pecar. Usted no está llamado a condenar todos los pecados. Sí a señalarlos, sí a proclamarlos, sí a condenar aquellos pecados que son de mal al prójimo, pero no debe exigir una adoración a Dios como usted sabe que es la verdad. No solo no debe exigirla, pero en el tiempo bíblico sí. Esto era una nación que el rey era Dios, que el gobernante era Dios y las leyes eran leyes que Dios había establecido. En esta nación sí había el gobernante, era responsable de que toda la nación guardara el día de reposo. Y por eso encontramos a Nehemías como gobernador exigiendo que se guardara el día de reposo. Él sí debía exigir que se guardara el día de reposo. ¿Y qué hizo Nehemías? Lo exigió. Cumplió bien su rol porque él sabía que él era la cabeza, la autoridad, en este caso, de todo el pueblo, no de solo de su familia, sino de todo el pueblo. Y encontramos que Nehemías hace lo siguiente. Todavía había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. No hacéis así, no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Ya Israel aquí había pasado, hermanos, por exilio. Estamos hablando en tiempos de Nehemías, cuando ya había una restauración de mucho pueblo de Dios a la nación de Israel. Ya el pueblo había pasado las consecuencias de no acordarse del día de reposo. Y Nehemías dice claramente: nosotros somos responsables por no guardar este día santo de Dios. Y reconoció el pecado que habían cometido y dijo: hay que volverse de ese pecado. Y dice: vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, o sea, el día de preparación para el día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que hacer todo cabeza? ¿Ustedes se dan cuenta? Hermanos, hombres y mujeres que estamos aquí responsables de nuestra familia. No solo somos responsables nosotros de guardar el día de reposo, somos responsables por toda nuestra familia. Si en nuestra casa no se ora, es nuestra responsabilidad que no se ore. Si en nuestra casa no hay adoración familiar, eso es responsabilidad nuestra. Si no se lee la escritura en nuestra casa, eso es responsabilidad nuestra. Si no se obedece la palabra de Dios en nuestra casa, eso es responsabilidad nuestra.
A ver, yo pregunto, Nehemías ¿no era suficiente que Nehemías fuera el día de reposo a la sinagoga y adorar a Dios? Miren ustedes, para todos los ciudadanos en Jerusalén, esto era un día de reposo normal. Ir y adorar a Dios. Algunos tenían que ir con su familia a adorar a Dios. Pero Nehemías tenía que hacer que todo Jerusalén adorara a Dios. Entonces Nehemías se tenía que tomar otro trabajo más. Usted dirá, oye, ¿qué trabajo? ¿Tengo que luchar por mi alma? Sí, hermanos. ¿Vieron que es difícil? ¿Vieron que no puedes hacerlo? Tú necesitas la gracia de Dios para hacerlo. Tú necesitas la gracia de Dios para hacerlo. Como diría cierto predicador que muchos de nosotros escuchamos, no es que sea difícil, es que es imposible. Es imposible que puedas. Sí, Osniel, es imposible que puedas. Tú, Adilén y quien viene en camino. Es tu responsabilidad. Nosotros tenemos que saber que Dios nos hace responsable. No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni el extranjero que vive en tus puertas, en tu casa, ni tu buey. Pero Nehemías lo tenía más difícil. Más difícil. No solo él y su familia, también todo el pueblo. ¿Y qué hizo Nehemías? Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. ¿Qué problema? Mientras más autoridad tenga, más responsabilidad. Algunos quieren grandes autoridades. Más responsabilidad. Más responsabilidad. Y ordené que no abriesen las puertas hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces. Mira cómo persisten en el pecado. Así mismo va a ser tus hijos, te van a poner a prueba. Todos los días mi nieto Antoine se levanta a las 7 de la mañana a desayunar. Hoy a las 8 no se había levantado. Pero ese no es Antoine. Eso pasa con todos nosotros. Es una condición. No es que mi nieto sea peor que todos. Él es un nieto con mucha gracia común. Se lo aseguro. Pero hoy durmió más que todos los días de la semana. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, es que hoy hay que levantarse temprano. Lo mismo sucede cuando es otra responsabilidad, ¿verdad? Los sábados, vamos a ponerlo así para que todos me entiendan. De lunes a viernes, escuela. ¿Se quieren levantar temprano? Nunca. Y a veces los sábados los ve a las 6:30 de la mañana los muchachos de pie. ¿Y qué pasó? No, ya quiero salir ya, mamá, ya no tengo sueño. No tienes sueño. Pero todos los días cuando te voy a levantar a esta hora, tú tienes sueño. Bueno, eso es porque es una responsabilidad. Pero esta responsabilidad, al ser espiritual, todavía encuentran más obstáculos. Y nuestros hijos se van a oponer. Ese es el día que le entra dolor de cabeza. Yo recuerdo como si fuera ahora mismo algunas familias que han llegado aquí. ¿Recuerdas, hermana Yaimí? Dolor de cabeza, vómito. Los niños se enferman aquí, se enferman. No pueden, no soportan media hora sentado. ¿Y qué pasa? ¿Que no soportan media hora sentado? Bueno, por ahí hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, no soportan 1 hora sin el tablet, imagínate, tengo que quitarle el tablet, tengo que quitarle el teléfono. ¿Cómo puedo hacer que ese niño se mantenga ahí 1 hora? El problema es que tú lo has educado muy mal. Hasta este momento todo era tablet y teléfono. Y eso le acaba con ellos. Pero miren la persistencia del pecado. El pecado, tus hijos te van a dar guerra todos los días para venir aquí. Cuando tú venzas esa guerra, que tú pensaste que la habías vencido,
va a encontrar obstáculos. Por supuesto que cuando hay resolución, cuando hay oración, cuando hay adoración toda la semana, y cuando todos los días hay que venir para acá, ya hay un momento que te dicen, ya no te dan guerra, va a ser menos la guerra, porque ya hay una resolución tuya, ya hay un trabajo tuyo que Dios va a premiar. Pero de que va a haber guerra, va a haber guerra. Miren cómo a Nehemías, estas personas cerraron las puertas, no vendieron nada, se quedaron ahí todo el día momificados, no vendieron ni este pan ni esta uva, pero al otro día de reposo fueron para allí a quedarse fuera. Persistieron, quizás a lo mejor abren la puerta alguna hora. Y para allá fueron otra vez. Dice, 1 y 2 veces los negociantes fueron y se quedaron afuera de la puerta. Y los que vendían toda especie de mercancía fueron y se quedaron afuera de la puerta 2 veces por gusto y fueron. Pero cuando Nehemías vio que por segunda vez ellos se quedaron el día entero ahí sin vender nada por afuera de las puertas, a ver si abrían la puerta. Me parece ver a nuestros hijos. No van a quedar durmiendo, a lo mejor va, déjame decirle que tengo dolor de cabeza, porque a lo mejor va y me deja en la casa. Pero cuando hacemos lo que hace Nehemías, las cosas cambian. Dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? En otras palabras, ¿por qué todos los domingos tienes dolor de cabeza y no quieres ir a la iglesia? Siguió diciendo Nehemías, si lo hacéis otra vez, os echaré mano. ¿Sabe qué quiere decir eso? En palabras de una autoridad civil. En palabras de un padre de familia, eso es, me van a soltar 2 nalgas que no le voy a decir más nunca que tengo dolor de cabeza el domingo. Pero en palabras de una autoridad civil es mínimo, los voy a meter preso. Lo otro es, les voy a pasar la cuenta. Pasar la cuenta de verdad. Les voy a echar mano, puede ser cualquier cosa. Voy a decir, abran las puertas, pero para que todo el que está allá afuera no quede vivo. Una autoridad civil, según las escrituras, tiene la espada para herir al culpable de transgredir la ley. Y estos estaban transgrediendo la ley. Si lo hacéis otra vez, aprendan padres y madres, usted anuncia y luego sea fiel. Advierta, no castigue sin advertir, sin instruir. Si lo hacéis otra vez, os echaré manos. ¿Qué pasó? Desde entonces no vinieron en día de reposo. Se acabaron los dolorcitos de cabeza en día de reposo. ¿Por qué? Porque con dolor de cabeza, con vómito, como sea, vas para la iglesia. Para que no me digas más que el domingo te sientes mal, tienes mareo, tienes vómito. El domingo vamos para la iglesia con mareo, vómito, dolor de cabeza. Te damos una pastillita y vamos para allá. Cuando la resolución es así, enseguida ellos dicen, esto es por gusto. Con papá no hay invento. O con mamá no hay invento. Y ya. Y después se dan cuenta que aquí es el mejor lugar donde pueden estar. Si no se dan cuenta el primer día, se dan cuenta la semana, si no se dan cuenta al mes, al año o a los 20 años o a los 70 años, se dan cuenta. Un día se van a dar cuenta. Si no es a los 10,000 años en la eternidad, se van a dar cuenta que el mejor lugar donde tenían que estar era aquí. Pero algún día se van a dar cuenta. No lo dudes. Eso va a ocurrir. Estos se dieron cuenta que no debían ir más y no fueron más. Hermanos, muchos de aquí somos responsables de que este día se guarde para Dios. Recuerden que es un día entero. Recuerden que es un día entero. En toda nuestra casa nosotros tenemos que velar porque Dios sea exaltado, glorificado,
temido, nosotros somos responsables. No solo de guardarnos nosotros, sino también a toda nuestra familia. Ahora, aquí se resaltan, antes de terminar de nosotros estudiar el día de reposo, tenemos que dejar bien claro qué se está prohibiendo en este día. Todos los deberes que se exigen en este día de guardar este día santo para Dios, adorar a Dios. Hermanos, toda omisión de eso es pecaminoso, es lo que se está prohibiendo aquí. Si en mi casa se quiere encender un teléfono y ver Facebook en mi casa en el día del Señor, yo debo velar por eso. Es el día del Señor. Si no se quiere adorar a Dios en este día, en mi casa, yo debo velar porque no se quiere adorar a Dios. Debo velar por eso. Este día debe guardarse con gozo, sin pesar. Y esto lleva una lucha nuestra, una lucha de los cabezas de familia, una lucha de cada uno de nosotros, los que no somos cabezas de familia, una lucha intensa, porque es que no queremos glorificar a Dios, queremos hacer lo que nosotros queramos. Nuestros pecados nos alejan de Dios. En vez de deleitarnos en aquel que realmente es una delicia, nosotros lo odiamos. En Malaquías capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Hermanos, Dios te está mirando, Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones. Cuando nos es fastidioso el día de reposo, Dios está mirando nuestro corazón. Pastor, pero usted siempre lo guarda así, con gozo. No. También soy un pecador igual que tú. Quizás me cueste un poquito menos algunos días por la gracia de Dios o por todos estos tiempos de gracias que yo sé que no hay nada mejor que estar con Él ocupándose en su reino, en su obra, en su palabra. Y me resulta menos difícil que a ti porque llevo quizás más tiempo luchando con mis maldades y Dios mostrándome que no hay nada mejor que gozar de Él y gozar de Él de verdad por siempre. Me cuesta menos quizás hoy que ayer, pero siempre hay un poco de pecado también en mí. Pero debo rendirme o debo rogar al Señor, Señor, asísteme y yo tenga este día como un deleite. ¿Cómo voy a decir qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová, el Señor conoce tu corazón. Él dijo por medio de Malaquías, ustedes me desprecian y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. Ustedes saben que en el antiguo pacto para adorar a Dios había que traer corderos, ¿verdad? Ofrenda, y que esa ofrenda debía ser de lo más gordo, sano, saludable de las ovejas. ¿Qué hacían los israelitas? Traían lo cojo, enfermo, flaco y lo daban de ofrenda. ¿Eso era una ofrenda? ¿O eso era algo que tú estabas loco porque se muriera? Es aquella ovejita o el puerquito que tú dices, todos engordan y acaba de morirte. Bueno, ese es el que entregaban de ofrenda. Yo pregunto, delante de Dios, ¿qué tipo de ofrenda es esa? ¿Eso es una ofrenda o eso es darle a Dios lo que sobra? Eso es darle a Dios lo que sobra. Eso es darle a Dios lo que no tiene ningún valor. Eso no es una ofrenda. Si tú le das a Dios la peor de las ganas, no hay fuerzas para Dios, para adorarle, no hay deseos. Está aquí, hay que ir para la iglesia, no para la iglesia. Y ahí estoy y cumplo y me siento en un banco. Eso es distinto a amanecer y decir, Señor, dame la gracia de adorarte hoy como tú mereces. Concédeme estar atento en la predicación,
en la adoración cantada, cuando oramos, en todo momento, concédeme estar disfrutando de ti, de mis hermanos que tú has salvado, estar ahí para servirles. Y luego en mi casa, concédeme dedicar tiempo a tu palabra, a un buen libro, a una buena meditación en una predicación, a buscar enseñanza sobre tal tema que tanto me interesa o que es necesario que yo entienda, y pasar todo el día deleitándonos en él. Eso es una oveja gorda, sana, saludable, ¿verdad? Enterita, sin defecto. Pero cuando tú le das un domingo de voy a cumplir con el día, y después llego a la casa, y hasta qué fastidio, hasta qué hora no puedo ver internet, hasta qué hora no puedo hablar de esto, de aquello. Y hermanos, el Señor mira el corazón. Lo siento, pero por mucho que te esfuerces, si no vienes de corazón, no guardas el día de reposo para Dios. Dios prohíbe toda adoración que está llena de falsedad o de malos deseos. Dios dijo en tiempos de Malaquía, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Maldito el que engaña. Maldito el que quiera engañarme con ese tipo de ofrenda. También nosotros tenemos que saber que con este mandamiento, en este mandamiento se prohíbe toda obra, palabras o pensamientos innecesarios acerca de nuestras ocupaciones o recreaciones mundanales. Y quiero dejar esto bien claro porque a veces nosotros aquí en IBJ, aquí en Iglesia Bíblica de Jesucristo, de muchas maneras quebramos este mandamiento. Guardamos este día para Dios, lo consagramos, decimos el día del Señor, lo proclamamos los cuatro vientos, pero la mínima oportunidad que podamos hablar de caballo, de que si el caballo y el coche de toda la semana, o si el agua que se me fue y la corriente que no tuve y lo que hice y lo que no hice en toda la semana, hermanos, esas son cosas que está bien para la semana. No debemos entender que este es un día consagrado a Dios. No para hablar de las quejas nuestras de toda la semana o las luchas de toda la semana, o empezar ya a prepararnos para planificar para mañana, pasado y pasado, este día. Hermanos, eso también es pecaminoso. Evitemos ese tipo de conversaciones en este día. Evitémoslas. Pueden venir, pueden sugerirse. Debes apartarte de esas conversaciones. Debes procurar que no florezcan. Debes evitarlas. Todo tipo de pensamiento, de obra o de palabras u ocupaciones que son normales y lícitas en otros días, en el día de reposo son pecaminosas. Debes evitarlas. El pastor y yo que tenía pensado llegar a la casa y ponerme a lavar. Y yo, pastor, que si viene la corriente, tú no sabes cuántas cosas tengo que hacer en la casa. Hermano, si viene la corriente, haz algunas cositas que son necesarias, porque hay cosas que son necesarias, no precisamente lavar. Quizás alar agua, eso es necesario. Cocinar es necesario. Pero hermano, es el día de reposo. Dedíquese a hacerle bien a su alma, a adorar a su Dios y hacerle bien a su alma. Prepárese para la eternidad, porque usted no va a vivir aquí para siempre. Es el día de reposo, es el mejor día de la semana, es el más santo, el más celestial, el más elevado, el único bendecido por Dios, apartado por Dios y santificado por Dios. Las palabras de Isaías
deben retumbar siempre en nuestro ser en relación al día de reposo. Si trajeres del día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. A veces tú quieres hacer algo este día. Tienes que estarte preguntando este día constantemente, ¿y yo puedo hacer eso? ¿Qué quiero hacer en este día? ¿Puedo hacerlo? Porque es hacer tu voluntad y nuestra voluntad es santificada ya. Pero a veces esa voluntad santificada que hace cosas que no son pecaminosas en este día, también tienes que preguntarte, pero eso es hacer mi voluntad, pero es lo que Dios quiere que yo haga hoy, ahora mismo. ¿Es lícito? Dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Si tú llamares a este día delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué tú crees, motor que de combustión, que si lo arreglamos, o si la pata de no sé qué cosa? Esas son tus propias palabras, hermano. Son tus propias palabras. Eso no es deleitarte en Dios, ni apartar este día para Dios. Hermanos y amigos, antes de terminar, quiero concluir de esta manera. Quiero concluir invitándote a meditar algo en relación al día, a este cuarto mandamiento. Si nosotros meditamos en la equidad de este día, Dios nos dijo, 6 días harás toda tu obra. Todo lo que te gusta hacer y todo lo que puedes hacer y tienes que hacer, que no es pecaminoso, hazlo 6 días. Pero hay un día que debes consagrar a mí. ¿Tú no ves que Dios nos está tratando con mucha misericordia? No podía Dios decirnos, fíjate, ningún día tú puedes hacer nada. Debes vivir todos los días para mí haciendo lo que yo quiero, nada más que lo que yo quiero. Fútbol, no, nada de fútbol. Pero Señor, déjame trabajar un poquitico así, no sé, a mí me gusta, qué sé yo. No. Lo que yo te diga nada más. 6 días harás toda tu obra. También te recrearás. También hablarás de lo que te gusta, que no sea pecaminoso. Pero el día séptimo o el día de reposo lo consagrarás a mí. 6 te da, 1 para él. ¡Qué equidad! Pero también meditemos en el hecho de que Dios ha reservado para sí mismo, hermano, para sí mismo, un día. Él tiene señorío especial sobre el séptimo día. Dios es el Dios de todos los días, claro. Él es Señor de nuestras vidas todos los días, sí, pero este día Él lo santificó y lo apartó para Él. ¿Quieres recordar conmigo lo que dice el mandamiento? Allí en 20:10, en la primera parte dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Nuevamente recuerdo, días de 24 horas. 24 horas tiene el resto de los días. El día de reposo también tiene 24 horas. No es voy a la iglesia, ya cumplí. O se acabó el día. No, el día se acaba ¿a qué hora? Hermanos, este día Dios dijo, lo apartó para sí. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Tú entregado completamente a Él. Y lo más bonito, para bien tuyo. Porque Él no se beneficia en lo más mínimo. Meditemos también en el hecho de que Dios mismo nos ha dado su propio ejemplo. Dios mismo dijo cómo hacerlo. Y Él mismo que nos exige
lo hace. Porque eso es lo que él toma como ejemplo. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y el séptimo, y reposó en el séptimo día. Dios quedó tranquilo el séptimo día. ¿Porque estaba cansado? No, porque dedicó y consagró este día, reposó este día. Y así pudo contemplar a su creación, por cierto, a quien había creado en el sexto día, al hombre. Y meditemos también en que Dios ha derramado una bendición sobre este día, hermano. Es un día bendecido. Es un día mejor que todos los demás. ¿Por qué lo vas a echar a perder con cosas que hacen los demás días? ¿Por qué lo vas a echar a perder con cosas temporales, triviales de este mundo? Es un día bendecido. Es un día santificado. Dios santificó el tercer día para servirlo a Él. Es una bendición este día. En Éxodo 20:11 dice, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo y lo apartó para la adoración. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 27, algo que no debemos olvidar jamás. Marcos 2:27 dice, también les dijo, Cristo en este caso, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios hizo al hombre e inmediatamente hizo el día de reposo para que el hombre reposara. Dios hizo al hombre y lo puso en el reposo, a disfrutar de él, a disfrutar del reposo. Hermanos, el día de reposo nos hace bien. Dios hizo al hombre, Dios hizo el día de reposo por causa del hombre, para bien del hombre. Así que todo lo que te manda Dios hacer en el día de reposo es para tu bien. Apartar este día, sacar todas las cosas mundanas, triviales, temporales de tu vida en este día, es una bendición para cada uno de nosotros. Es una bendición para toda nuestra casa. Si meditamos en cada una de estas cosas, debemos preguntarnos. Yo quiero preguntarte a ti, no porque no me lo pregunte a mí en primer lugar también. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy con el mejor y más santo de los días de la semana? ¿Qué vas a hacer? Este es el día más alto, más glorioso de toda la semana. Te apartarás definitivamente de toda labor y de todo entretenimiento mundano, temporal, en este día santo. ¿Lo harás? Cultivarás con profundidad tu relación con el Creador y el sustentador. Incluso pudiera ser también en muchos de los casos aquí de tu Redentor, de tu Perdonador, de tu Salvador. Cultivarás mejor tu relación con Él en este día. Cuidarás de mantener santo cada segundo de este día bendito. Recuerden que es un día bendito. Es un día que debemos esperar, anhelar y gozar. Este día es un día para mirar a Cristo, quien guardó perfectamente este día, toda su vida. Dice que era su costumbre adorar públicamente en este día. Y nosotros sabemos que era su costumbre deleitarse también en Dios. Él guardó perfectamente este día en lugar de todo su pueblo. Si tú y yo lo hemos quebrado alguna vez, o lo quebraremos, o lo vamos a seguir quebrando, Él lo guardó perfecto para nosotros. Pero, hermanos, nosotros así podemos tener paz. Aunque yo quiebre el día de reposo, mi Señor lo guardó santo y perfectamente, y eso es puesto a mi cuenta. Pero mi Señor me puede equipar también para yo deleitarme así como Él en este día para Dios. Él lo puede hacer. Esperemos en Él
y confiemos en que Él puede capacitarnos a nosotros para deleitarnos en Él en este su día. Padre, gracias damos. Gracias damos por hablarnos. Y gracias damos porque también nos puedes capacitar para en este tu día deleitarnos en ti. Concédenos esto en Cristo Jesús. Amén.